Fíjense ustedes lo que ha armado hoy la BBC de Londres, el portal de Londres a nivel global, vinculado a nuestro país. Dice y se titula Coronavirus en Argentina, los efectos que está teniendo la cuarentena más larga del mundo sobre los argentinos. ¿Sí? Algunos argentinos le dicen en broma la cuareterna. Y con motivo, el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado hace 5 meses por el gobierno de Alberto Fernández se ha convertido en la cuarentena sin interrupciones más larga del mundo. Más allá de burlarse del término, no son muchos los que se ríen de los efectos económicos, sociales y psicológicos que está teniendo este largo confinamiento. Afecta principalmente al corazón demográfico, financiero e industrial del país, la región metropolitana de Buenos Aires o el AMBA, donde vive el 40% de la población argentina y donde se concentra la pandemia del coronavirus. Mientras en otras partes del mundo, incluso donde hubo decenas de miles de muertes a causa del COVID-19, la gente ya puede reunirse con amigos, ir a un bar a tomar algo o pasar un día en la playa. En la región más poblada de Argentina, todas esas actividades siguen vedadas desde que se decretó la cuarentena el pasado 20 de marzo. Los habitantes del también llamado Gran Buenos Aires solo tienen permiso oficial de salir para hacer compras o realizar servicios de cercanía. Las salidas recreativas para adultos todavía están prohibidas. Y así entonces va diagnosticando la BBC lo que está sucediendo aquí en la Argentina respecto a la cuarentena más larga del mundo. Y es un interesante por allí reporte que hace la BBC el día de hoy. Realmente que se ha hecho muy largo. Justamente miraba una noticia del mes de marzo donde anunciaba el presidente que los niños no iban a tener clases por 15 días. Sí. Y sí. de ahí nunca más. Nunca más. E incluso, bueno, la gente que incluso pensaba que a las 2 semanas esto iba a salir. Recuerdo incluso que estuvimos muy atentos a la primera extensión de cuarentena, sí, cuando el presidente dijo que iba a hablar, porque ahí nosotros pensamos, bueno, vamos a salir. Porque teníamos el caso reciente de la gripe del 2009, en el que en 2 semanas, un poquito más, 3 semanas, volvimos de nuevo todos al ruedo. No fue tampoco la restricción ni el aislamiento como ahora, pero sí teníamos esa perspectiva. Pero a medida que fue pasando el tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, empezamos a decir que bueno, que esto iba a quedarse. Incluso los propios gobiernos hicieron parte de esto y todos mencionaban, incluso de la OMS, decían esto llegó para quedarse. Entonces, frente a esa situación, si llegó para quedarse, lógicamente que hoy tener la cuarentena más larga del mundo también nos hace pensar el modo en el confinamiento que nos encontramos. Y la cuarentena en la que estamos atravesando, lógicamente que es noticia en todo el mundo. Son más de 150 días. Incluso recuerdo que bueno, el presidente hablaba cada 15 días, uno lo esperaba las primeras 3, 4 veces y ya después decía, no, seguramente se va a extender 15 días más. Sí, se va a extender 15 días más. Sí, pasamos de preguntarnos, ¿vamos a salir?, a preguntarnos por cuánto extendió la cuarentena Alberto. Claro. A la 3ª o 4ª ya sabíamos que lo había extendido y queríamos saber por cuántos días. Así fue Argentina. Cada 2 semanas una conferencia de prensa en el que iba extendiendo la cuarentena. ¿Se imaginan ustedes? Yo digo antes, en marzo, haber dicho vamos a estar hasta fines de agosto en cuarentena, el país se hubiese prendido fuego, literalmente. Ahora, atravesando este periodo de tiempo hacia atrás, uno entiende que en realidad estamos todavía en este momento crítico, que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Si se hubiese decretado teniendo este diario, nadie hubiese dicho nada, porque sabríamos que estaríamos así. Se fue llevando cada 15 días, 2 semanas, y así íbamos, hasta que bueno, estamos acá. Y tal vez así hasta... Y hasta, por lo menos sí, fin de año. Octubre, fin de año, sí. Vamos a decir octubre como para que no suene tan... Claro, bueno, a ver. Trágico. Para que no suene... Bueno, a ver, igual, Jimé, sacando un poco eso de no seamos duros ni no seamos concretos y trágicos, la gente sale. Lo único que hoy no se puede en gran medida son las reuniones sociales y familiares, pero la gente circula. A ver, me atrevo a decir que más del 50% en Colón anda sin el barbijo, a menos que sea para un trámite esencial en el cual tengas que entrar a un negocio. Si salís por tus propios medios, hay gente que sale a tomar mate sola, a caminar sola por la costanera, y no lleva ni el barbijo. Entonces, frente a esas cosas, yo por eso digo, en realidad no me guío por... Yo con esto no quiero decir, no soy negativo, ¿sí? No me gusta ser negativo o decir o tener una proyección o una perspectiva negativa. Ahora, las proyecciones y los números... A ver,
Estoy siendo incluso loable con lo que vimos ayer y hoy. Ayer con el número de casos récord en la Argentina y hoy con el número de casos récord en Entre Ríos. Esto en la proximidad no va a pasar. No va a pasar ni ahora en agosto y lo que queda, ni en septiembre. Es decir, la proyección de vacuna para el año que viene, los ensayos clínicos recién en noviembre, nos hacen pensar de que esto o lo naturalizamos en lo que queda del año, es decir, o nos acostumbramos a que hayan casos y casos y casos y así nos mantenemos, o ¿cuál es la salida que le vamos a encontrar? A ver, el gobierno sabe que si decreta fin de cuarentena, ahí realmente está muy complicado todo. Un caos. Ahí sería un caos, mucho más caos que es el que es hoy. ¿Sí? Porque por ahora, digamos, lo único que nos separa del final de la cuarentena y demás es que hay mucha gente, incluso me ha pasado, que te dice, no, mira, prefiero que no nos juntemos porque, viste, hay... Ahora, si el gobierno decreta un final de cuarentena, ya se rompe un poco eso de que el otro, a mucha gente le ha pasado de querer juntarse con otro y que esa otra persona le diga, mira, no, yo prefiero que no por una cuestión de que no sabemos dónde anduvimos, mira si, bueno, pero en el caso de decretarse un final de cuarentena, mucha gente ya se va a olvidar de ese tema. Y si se olvida de ese tema, evidentemente, puede haber un problema mucho mayor. Por eso digo, no me gusta ser negativo frente a esta situación. Ahora, venimos siendo muy positivos desde ese punto, de decir, no, ya para la semana que viene el pico va a estar. Y venimos así desde mayo y seguimos de esta forma. Creer que ahora se va a dar vuelta a esta situación en un par de semanas es muy difícil, muy complicado. ¿Cómo se nota el cansancio de la gente, no? Porque justamente el día martes, si no recuerdo mal, tuve que hacer unos trámites en el banco. En este caso, Banco Entre Ríos, que hablábamos que en la entrada, o sea, para hacer la fila, creo que fue el único banco que ha hecho las marcas a 1 metro en el piso para que cada persona esté parada sobre la marca, donde en un momento realmente, si no estabas parado sobre la marca, por ahí la persona que estaba delante tuyo, sí, o la persona que estaba detrás, realmente que te miraba muy mal, si no respetabas el metro de distancia. Totalmente. Y justamente el día martes me pasó que justamente 2 personas se quejaban por el tema del manejo del banco. ¿Qué pasa? El banco adentro tiene, si no me equivoco, 6 o 7 cajeros. Uh-huh. Vos haces la fila con 1 metro de distancia, pero vos entrás y están los 7 cajeros ocupados. O sea, respetás la distancia en la fila, pero entrás y no hay 1 metro de distancia entre cada cajero. Claro. Entonces, eso era una de las quejas de las personas que estaban en la fila, que realmente no me había puesto a pensar en eso, porque en un principio pensé que solamente se podían ocupar de a 2 o 3 cajeros separados. Tal cual. Uno no y uno sí y así sucesivamente. Exacto, algo así. Pero realmente que no era así. Estaban Claro. todos los cajeros ocupados, incluso si estaba uno desocupado muy en la esquina y no se veía, se avisa para que entre la persona, y realmente que eso no se controla. No. Al menos ahora, en un momento sí se podía entrar solamente a 2 personas, pero últimamente ya realmente que la gente está cansada. Lo mismo para entrar dentro del banco, donde hay que pedir turno. Sí. No tenés turno para dentro de 1 mes. Claro. Si necesitas hacer un trámite, tenés que esperar 1 mes para hacer turno, para hacer fila. Entonces, realmente que la gente está cansada, gente mayor que incluso a veces no puede sacar un turno de manera virtual por internet. Fue una de las quejas también que tuve la posibilidad de escuchar el día martes que fui al banco. Todo esto que dice Jimé es tan cierto, el tema del cansancio de la gente. Ya incluso aquí en Colón se venía experimentando en el momento en el que el correo atendió, creo que 3 horas a la mañana nada más, Sí. de 8 a 11. La fila llegaba hasta calle San Martín, doblaba desde el correo por calle Sourigues y llegaba hasta calle San Martín. Sí. Y ahí yo recuerdo que incluso había mucha gente caliente, embroncada, cansada. Imagínense, mes de mayo. Porque incluso en ese momento no había tantos lugares que abran para poder pagar los servicios. No, claro. Yo entiendo que para esto nunca ha pasado, que esto nunca ha sucedido, el tema de la pandemia, pero poco estuvimos preparados. Yo lo que digo es, poco estuvimos preparados todos para una situación así. No hubo ningún protocolo generalizado en el caso de, más allá del barbijo, porque yo entiendo el barbijo, el alcohol en gel, la atención al público con los elementos,
Pero no estuvimos preparados en lo más mínimo. No estuvimos preparados en lo más mínimo para ninguno de estos protocolos que se tendrían que haber fijado en un primer momento lineales para todo el país. No estuvimos preparados, no nos prepararon incluso. Y bueno, y así la situación. A ver, pretender que hoy una persona de la tercera edad haga un trámite en el banco de forma virtual. A ver, si no tuvieron una introducción mínimamente, ¿cómo vamos a pretender que la gente hoy se maneje de la forma que... Es decir, estamos aprendiendo a los golpes. Todos, todos en gran medida estamos aprendiendo a los golpes. Que llegás a un lugar y te dicen, no, porque tomamos en realidad el dinero virtual. ¿Y cómo hago eso? Y no, tenés que completar un formulario. Y nadie pensaba decirme nada. Sí, sí. No, bueno, señor, pasa que estamos de pandemia. Eso de pasa que viste que la pandemia, eso lo escuché ya en estos meses 55 mil millones de veces. Pasa que estamos de pandemia, viste que la pandemia... Bueno, entiendo el tema. Ahora, la pandemia tampoco puede ser una excusa para absolutamente todo, porque lo estamos usando para todo. El que se mueve y se movió, y sí, porque la pandemia. El que no se movió, y bueno, viste que la pandemia ya está. Incluso querés hacer un llamado telefónico, tal vez, ejemplo, Banco Central, y no te pueden atender por razones de público conocimiento, es decir, la pandemia. No te pueden atender si necesitas una respuesta urgente o una solución. Que es en el momento que más tendrían que atender. Porque por supuesto que, como vos decís, ejemplo, una persona de la tercera edad que no puede hacer algo de manera virtual y tal vez lo puede hacer por un llamado y no te pueden atender, te lo confirmo, te hacen enviar un mail para que mandes tu duda. Claro, pero vayamos también a explicarle a las personas que jamás enviaron un mail cómo hacerlo, de qué forma hacerlo. Se venden spots ahora, en estos tiempos, para la televisión, para tantas idioteces en la televisión. Hay tantas idioteces que se ponen. Hay tantas cosas en canales que son banales, que no sirven para absolutamente nada. Ármense spot de 1 minuto explicando cómo enviar un mail. Sí. Digo, pongamos el dinero, si vamos a poner dinero para armar promociones en televisión de tantas estupideces que muchas veces aparecen, pongámoslo verdaderamente en explicar estas cosas. ¿Cómo hacer para que la gente envíe un formulario, rellene una planilla, llame a determinados números, conozca determinadas cosas, sepa otras tantas? Expliquémosle a los chicos cómo conectarse y en el caso de no tener ciertas herramientas, cómo poder hacerlo, cómo coordinar con el profesor. Dejémonos de estupideces. En la televisión realmente está lleno de estupideces. Está lleno de estupideces y están buscando, parece eso, estupidizar a la gente. Cuando no se habla del coronavirus de una forma extrema, están mencionando tantas idioteces que muchas veces realmente no dan ganas ni de mirar la televisión. Entonces, frente a eso, si vamos a concientizar, concienticemos de la mejor forma, expliquemos. Hay mucha gente que está quedando abandonada del sistema. Enseñemos. Vamos a enseñarle a la gente, hay mucha gente que está quedando afuera del sistema directamente. Sí. Otra vez me he encontrado con una persona que me dice, no, resulta que fui a hacer el trámite y cuando fui a hacer el trámite no me encontré con... o sea, me dijeron que tenía que presentar y yo no sabía absolutamente nada. Y me dijeron que no, que estaba en el sitio. Claro, me dijeron está en el sitio. ¿Y en qué sitio? ¿A qué voy? ¿Qué hago? Hay mucha gente así. Estaba recordando que personas jubiladas, los jubilados, no tendrían o no tenían que pedir turno en el banco, pero justamente el día martes me encontré con una señora mayor de edad que me dice, yo no soy jubilada, pero tampoco sé pedir un turno por internet. Claro. Entonces vengo y pido ayuda, del cual estaba pidiendo ayuda a la persona que se encuentra en la puerta del banco. Claro. Sí, por eso, realmente que son complicaciones y se vuelven todas complicaciones interesantes.